Aquí en Canarias, las viviendas turísticas aumentaron un 10% en el último año, según datos del INE, con más de 42.000 apartamentos registrados. Más del 4% del parque total de viviendas en Canarias se destina a este uso, al turístico, según se desprende del último informe del Instituto Nacional de Estadística. En el archipiélago se ha pasado de casi 39.000 viviendas turísticas en febrero del año pasado a algo más de 42.000 en el mismo mes de este año. Son 14.000 más. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional pide que se actualice la ley para adaptar la unidad de explotación en los complejos turísticos a las nuevas necesidades. Los explotadores de estos complejos creen que cualquier otro uso de estos pisos como residencial o vacacional no son viables. Saludamos ya a Javier Martín, que es gerente de esa Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, y también a Carlos Betancourt, que es abogado de algunos de estos complejos turísticos. Buenos días a los dos. Buenos días, un placer. Buenos días. Saludos. Bueno, comienzo con usted, señor Martín. Ustedes han solicitado modificar la unidad de explotación. ¿Qué es esto de la unidad de explotación y por qué piden ese cambio? Bueno, el principio de unidad de explotación está recogido en la Ley de Ordenación de Turismo desde el año 1995 y bueno, vaya por delante que es una normativa que está plenamente en vigor, pero sí es cierto que no ha evolucionado con los tiempos, ¿no? El sector turístico ha sufrido múltiples modificaciones y es cierto que una normativa que está en vigor desde hace prácticamente 30 años pues no se haya adaptado a la situación y a la realidad actual, ¿no? Desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, pues bueno, abogamos a ese diálogo y consenso para intentar entre todos los actores pues adaptar una normativa pues a la realidad que vive ahora Canarias. ¿Y qué tipo de cambio plantean? ¿Cómo les gustaría que quedase regulado? Bueno, ahora mismo la situación desde nuestra perspectiva, que nosotros no nacimos precisamente para defender la residencialización de los complejos turísticos, sino nuestro fin es otro, pero sí es verdad que como parte del sector entendemos que hay diferentes realidades que afectan a residentes y a explotadoras, ¿no? Y entonces estamos en una espiral que no lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces todos los agentes implicados debieran de reunirse, analizar los pros, los contras y actualizar pues, una normativa que más tarde o temprano seguramente estará sometida a una cuestión prejudicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y habrá que ver qué tipo de encaje tiene esta normativa tan obsoleta, ¿no? en las normas de la Unión, ¿no? Entonces, bueno, antes de llegar pues, a esta cuestión, yo creo que las partes deberían de sentarse, consensuar y a través del diálogo pues dar solución a un problema que ya está enquistado en Canarias hace muchísimo tiempo. Esa es la postura de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Vamos a conocer también la de los explotadores de complejos turísticos. Señor Betancourt, ¿qué le parece a usted ese cambio en la unidad de explotación que plantean desde ASCAF? Bueno, vamos a ver, si me permite, no solamente como abogado de explotadores, sino también como estudioso del tema, dado que también soy miembro de un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas, que se encarga precisamente de este tipo de situaciones complejas. Creo que la propuesta que plantea, quizá con cierta indefinición ASCAF, es innecesaria. Y le digo que es innecesaria porque, y esto son muchas horas que he tenido con el compañero Javier Valentín, que también es abogado y tiene que lidiar con estos temas y es el abogado de ASCAF. Lo que no podemos es asumir una situación de irregularidad, de legalidad, porque parecería que ASCAF lo que nos está pidiendo sería algo parecido como que se pusieran a hablar los dueños de pisos ocupados con los ocupas para buscar una solución. Y evidentemente aquí lo que hay que hacer, en mi opinión, es cumplir con la legalidad. La legalidad es que en Canarias se ha de mantener el principio de unidad de explotación, que es además el único que garantiza al turista, al cliente, una serie de prestaciones de servicio. Le doy un ejemplo muy rápido. El otro día, en un complejo fuera de la unidad de explotación, un chiquillo que estaba en una vivienda en unidad de explotación, en vivienda vacacional, se abrió una coneja y estuvo sangrando, tuvo que venir al hospital. Ustedes saben, ¿se imaginan cuál es la complejidad a la hora de buscar una cobertura legal que ampare el seguro que le pague a este pobre chaval
el accidente que tuvo. Pues resulta que como no hay un día de explotación, se tira en la pelota el dueño del inmueble al seguro de la comunidad. El seguro de la comunidad dice, mire, yo es que no cubro accidentes de naturaleza mercantil porque esto corresponde a una explotación. Y entre uno por otro y otro por uno, la casa sin barrer. En otras palabras, la unidad de explotación viene a dar una seguridad jurídica que hace que los complejos en Canarias puedan seguir manteniendo una de las mejores ofertas que hay, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. El intentar atomizar esta oferta no nos va a traer nada bueno y a los hechos me remito, a las crisis de los años 80, a la crisis de los años 90, cuando se ha atomizado por una segunda y tercera amortizaciones, que es como le solemos llamar en la universidad, a estas olas de ventas, y que por último hemos tenido la última atomización o amortización debido al COVID, pues lo que se ha logrado es ni más ni menos crear un enorme problema de inseguridad jurídica donde hay personas que compran y realmente no saben que están comprando en un edificio de naturaleza turística, en suelo turístico, y al que están obligados a colaborar poniendo su inmueble para exclusivamente hacer lo que los planes generales de ordenación urbana indican, que es la explotación turística. ¿Y qué le preocupa más a usted, la residencialización de los pisos turísticos o su uso para alquiler vacacional? Bueno, tomando como punto de partida que recientemente ha habido ciertos debates de naturaleza pública, donde la propia Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas ha reconocido que se puede llegar incluso a mantener el status quo o las cosas como están al año 2017, todo esto viene seguramente porque la Ley 2/2013 de modernización turística en su disposición transitoria séptima establece que todas las viviendas que estuvieran fuera de explotación hasta esa fecha podrían mantenerse fuera de explotación. Bueno, pues esto ha sido, digamos, el desencadenante de ciertos problemas de convivencia, pero la Federación de Hostelería y Turismo lo admite. Los que ya hubieran perdido los complejos la licencia de explotación turística, bueno, pues en ellos se puede desarrollar, y así lo indican varias sentencias que además han estado promovidas por las CAP, y les doy la enhorabuena, donde se reconoce la posibilidad de explotar turísticamente como vivienda vacacional en suelo turístico, y bueno, parecía que había cierto consenso en que en los complejos que habían perdido la licencia se pudiera hacer vivienda vacacional, en los complejos donde había explotación turística se mantuviera la explotación turística, y sinceramente no entendemos la necesidad de ahora romper ese bueno, exiguo entendimiento, pero entendimiento en cualquier caso que había por parte de ASCAP, porque sí que entiendo que si se rompe la unidad de explotación tienen más posibilidades los propietarios de alquilarlo como en vivienda vacacional, pero insisto, estamos entonces rompiendo, y el compañero hizo alusión a ello, las garantías, estamos quitando las garantías que la ley 14 del 95 de ordenación del turismo de Canarias le ofrece a los turistas, y no podemos quitarle las garantías a los turistas para que sigamos manteniendo el nivel de prestación de servicios. Habla usted, señor Betancourt, de esa seguridad jurídica que da esa unidad de explotación de los pisos turísticos. Señor Martín, ¿cree usted que se puede hacer viable el uso residencial, el uso turístico y también el alquiler vacacional en un mismo complejo? Actualmente, con la normativa que está en vigor, no hay soporte legal para hacerlo de esta manera. O sea, me remito, vuelvo a insistir en lo mismo, tenemos una normativa que no se adapta a las diferentes realidades, hay complejos en los que las explotadoras no tienen la presencia superior al 50%, tampoco los propietarios constituyen explotadoras para explotarlo bajo el principio de unidad de explotación, tenemos un problema de residencialización, tenemos un mix que genera precisamente esa falta de seguridad jurídica de la que habla el compañero Carlos, ¿no? Entonces, se trata de si esa norma no da respaldo y esa garantía de seguridad, pues habrá que repensarla y habrá que ver de qué manera se adapta a las diferentes realidades que se vienen sufriendo los complejos, ¿no? Que también afecta a la vivienda vacacional porque proliferan cada vez más altas viviendas vacacionales en complejos turísticos que no están amparadas en estos momentos por la normativa que está en vigor. Entonces, efectivamente, se trata de generar una seguridad jurídica y para esa seguridad jurídica precisamos nosotros abogamos a ese consenso, a ese diálogo, a esa repensar esta normativa que desde nuestra perspectiva, insistimos, está completamente obsoleta. Los explotadores de apartamentos turísticos se quejan literalmente de un desamparo absoluto, señor Betancourt. ¿Por qué?
Hombre, yo les ruego que entiendan, más allá de cualquier planteamiento jurídico, del propio sentido común. Imagínense ustedes que se diera, como aboga el compañero, que pudieran convivir residencialización, turistas y vivienda vacacional. Entonces tenemos una vivienda, que además sería una infravivienda, puesto que salvo que en algunos búngalos, que suelen ser los búngalos, se den las condiciones del decreto 117 del 2006 del Gobierno de Canarias en relación a las condiciones de habitabilidad, que son las condiciones básicas que tiene que tener una vivienda, pues estaríamos el trabajador con 2 chiquillos que se tiene que levantar a las 7 de la mañana, el de la vivienda vacacional que a lo mejor le apetece pues simplemente disfrutar para ir con la bicicleta, y el turista que viene a residir con a lo mejor con sus tíos o con quien sea a tomar el sol. Son 3 conceptos totalmente distintos de un uso de un mismo espacio. Cuando existe un único explotador se comercializa un producto que suele ser sol y playa. La vivienda vacacional suele responder a otro tipo de necesidades, como bien saben ustedes, son turistas que quieren disfrutar de las islas de otra manera. No suele ser sol y playa, y porque si no entrarían en lo que es el circuito de la tour operación, y el residente en las zonas turísticas Adeje, San Bartolomé de Tirajana tiene otros intereses totalmente distintos. Pero lo que es más importante, no olvidemos que cuando conviven en un mismo espacio, el espacio tiene que estar habilitado para permitir ese uso. Y entonces partimos de una base que es que solamente podrá residencializarse, en su caso, aquellas unidades de explotación, aquellas viviendas, como quieran llamarlo, para no entrar en polémica, que cumplan con la normativa de habitabilidad, y eso directamente nos deja con una cuarta, como mucho, una quinta parte de todas las viviendas que están situadas en suelo turística. Por lo tanto, nosotros sí que abogamos porque se cumpla la ley, simplemente se cumpla la ley. Y igual que no podemos poner un negocio, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas, a partir de la 3ª planta en suelo urbano, porque el Plan General de Ordenación Urbana lo prohíbe, del mismo modo no podemos utilizar un apartamento de 32 metros cuadrados para vivienda unifamiliar, y creo que el sentido común respalda un poquito este planteamiento. Pues con esa reflexión nos quedamos también con esas 2 posturas encontradas. Gracias, Carlos Betancourt, abogado de varios complejos turísticos, también estudioso de este tema, y Javier Martín, gerente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Gracias a los dos, buenos días. Gracias, buen Un placer, día. muchas gracias a ustedes.